Hola, te saluda Michelle. Hoy te presento una historia de terror. Los niños en las paredes de mi casa. La cabeza en la pared estaba encostada y descompuesta, momificada en su envoltura de plástico. El rostro marchito con la boca abierta, en un grito, o tal vez la mandíbula se había aflojado a medida que los músculos se descomponían. El plástico es lo que retenía el olor, aunque vagamente recuerdo que a veces un olor se filtraba, especialmente durante los veranos húmedos. Siempre me dijeron que el olor era de basura. Junto a la cabeza, otras partes estaban guardadas de manera similar en contenedores de plástico. Cuando finalmente vi el cadáver de la pared reensamblado, era difícil creer que alguien pudiera hacer esto a otro ser humano. Más difícil aún imaginar que fue mi propio padre quien cometió actos tan horribles. Cuando se le preguntaba por qué lo había hecho, mi padre siempre daba la misma respuesta. Mientras relato la historia ahora, lo imagino en esa sala de interrogatorios. ¿Cómo debía verse frente a la policía? Víctor Chen era un hombre pequeño, nervioso, casi delicado. Debía estar petrificado, con un ojo hinchado y un labio sangrando, sus manos frotando y frotando, las uñas cavando profundamente en la cara de sus muñecas y palmas, mientras lo bombardeaban con las mismas preguntas una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué, niños? ¿Por qué en las paredes? ¿Por qué? Tenía que hacerlo. Lágrimas corriendo por sus mejillas. Esto era todo lo que decía. Tenía que hacerlo. ¿Por qué, niños pequeños, maldito enfermo? Imagino la mueca de desprecio del oficial. Imagino cómo mi padre se encogía mientras el hombre lo golpeaba. Sabemos lo que les hiciste. ¿Por qué los querías? No, nunca les hice nada. Solo los maté. Solo los mataste. Sí. ¿Esperas que te crea? Tenía que hacerlo. Si el interrogatorio fue algo parecido a lo que me dijo mi padre, ese oficial lo golpeó hasta casi matarlo. Solo después de que estaba en el suelo, gimiendo y al borde de la inconsciencia, intervino el segundo oficial, apartando al violento. Lo apresuraron de nuevo a su silla. El oficial más calmado habló en tonos medidos. Ahora, señor Chen, dígame, ¿qué le pasó a Mary Lois, Kylie Jensen, Kyle Sanderson, Terry Choi y B. Connor? Obviamente puso mucho pensamiento en todo esto. Empacarles en las paredes requiere muchos materiales y preparación. Debe haber tenido una razón para elegirles. ¿Cuál fue? Pero no lo decía. Cuando lo enfrenté, al principio no fue mucho mejor. No hablaba durante mucho tiempo. Solo se sentaba allí con la cabeza baja y lágrimas cayendo de sus ojos. Finalmente levantó la mirada. «Supongo que piensas que soy un monstruo», susurró. «¿Lo eres?», le pregunté. Estalló en sollozos. A través de sus manos, su línea repetida y ahogada. Tenía que hacerlo. Los crímenes de mi padre no fueron motivados por ninguna de las razones comúnmente atribuidas a los asesinos en serie. No fueron de naturaleza sexual, y aunque la mayoría de las víctimas eran menores, sus edades iban de 8 a 18 años, y también asesinó a su propio hermano. Independientemente de quiénes fueran, todos los cuerpos recibieron el mismo tratamiento: desmembramiento, envoltura en plástico, ocultamiento en las paredes. Algunos eran amigos de la infancia míos, aunque ninguno cercano. Parece que eligió cuidadosamente, meticuloso con sus asesinatos como con sus planos. Era arquitecto, un oficio que le servía bien, y sin embargo, al crecer, nunca tuve la menor idea de lo que yacía dentro de nuestras paredes. De hecho, no podría haberlo imaginado. Mi padre era tímido y hablaba suavemente en público, cálido y amable en privado. Lo que más recuerdo de él es su risa, la forma en que se le arrugaban los ojos. Estaba dedicada a la memoria de mi madre, quien falleció cuando yo era tan pequeña que no la recordaba. En años posteriores, a menudo lo veía con círculos oscuros bajo los ojos, y su sonrisa se volvió rara. Nuestra relación se tensó por mi rebeldía adolescente, pero una cosa era segura mientras crecía: me amaba más que a nada ni a nadie en el mundo. Sin embargo, cuando miro atrás ahora, puedo ver que siempre hubo indicios de sus tendencias más oscuras. Por ejemplo, cuando tenía 7 años, me enseñó a desmembrar un cerdo. Ahora, en mi opinión, esto no es algo para exponer a un niño pequeño. Pero allí estábamos, un cerdo extendido en la mesa del sótano, sus ojos vidriosos y la boca abierta, la sangre goteando de su cabeza cortada sobre sus zapatos. Explicó que en lugar de comprar carne en empaques caros, podíamos ahorrar dinero desmembrando y congelando la carne nosotros mismos. Por supuesto, grité histéricamente. Él chasqueó la lengua, cortando sus pezuñas y dejándolas caer en un balde, mientras me recordaba cuánto me gustaba el tocino.
y pretender que el tocino simplemente aparecía mágicamente en un pasillo del supermercado era una especie de pensamiento mágico peligroso que permitía todo tipo de atrocidades. «Puedes hacer cualquier cosa malvada», declaró, «si lo sanitizas en plástico». Una declaración escalofriante en retrospectiva. Luego estaba la vez que mi tío vino a trabajar con nosotros. A mi padre no le gustaba el tío Rudy. Ahora tengo una mejor comprensión de por qué, pero en ese momento, todo lo que sabía era que el tío Rudy siempre estaba pidiendo dinero prestado. A instancias de mis abuelos, mi padre, que nunca fue rico pero ganaba lo suficiente para vivir cómodamente, contrató al tío Rudy para hacer algunos trabajos en el exterior de la casa. Había parámetros estrictos que mi tío debía seguir. Algunos de estos eran sensatos, como no consumir alcohol, pero otras precauciones me parecían especialmente duras. Por ejemplo, a mi tío solo se le permitía entrar brevemente para descansos de baño, y en todos los demás momentos, incluso para almuerzos o descansos de agua, debía permanecer afuera bajo el sol abrasador. Pero como era a menudo el caso en esos días, mi padre no siempre estaba presente para hacer cumplir estas reglas. Un día, cuando tuve problemas en la escuela, no se pudo localizar a mi padre. Fue el tío Rudy quien contestó el teléfono y accedió a venir a buscarme. En casa, me dio una coca. Mi padre solo me dejaba tomar refrescos ocasionalmente, alegando que eran malos para mis dientes, y me dijo que las chicas que me acosaban eran un montón de cabronas. Me reí, disfrutando de su lenguaje rebelde, y sintiendo una afinidad inmediata con él. A partir de entonces, mientras mi padre estaba en el trabajo, invitaba al tío Rudy a colarse dentro para ver televisión conmigo. Siempre estaba sonriendo y amigable, y cuando comenzó a beber cerveza mientras yo tomaba refresco, era nuestro pequeño secreto. Ambos estábamos rompiendo las reglas de mi padre. Luego, un día mientras veíamos televisión en el sofá, me apretó y me dijo lo especial que era yo. ¿No sabía lo especial que era? Su aliento apestaba a cerveza, y su abrazo sudoroso y peludo me rodeaba. No me gustaba su cara tan cerca, pero no sabía qué hacer o decir, y siguió frotándome la espalda, su mano deslizándose bajo mi camiseta de algodón, algunos dedos calientes sobre mi piel. Acercó su cabeza a la mía, sus labios contra mi oído, hablando suavemente como si tratara de hacerme sentir mejor, pero solo hizo que mis entrañas se retorcieran. Fue entonces cuando mi padre llegó a casa. El tío Rudy se apartó de inmediato cuando la puerta se abrió, pero mi padre debió sospechar algo porque sus ojos se entrecerraron. Envió al tío Rudy afuera para terminar de trabajar y de inmediato se sentó para preguntarme qué había pasado. Oh, solo me estaba preguntando sobre la escuela. Por alguna razón, me sentí obligada a proteger a mi tío. Los ojos de mi padre se fijaron en la cerveza. ¿Estaba bebiendo? Solo un poco. Amor, te prometo que no estás en ningún problema. No, ningún problema. ¿Me oyes? Pero es muy importante que me digas la verdad. ¿Él estaba sentado muy cerca de ti? ¿Te tocó? No pude mirar a los ojos agudos de mi padre. Asentí, mordiéndome el labio, sintiendo que había traicionado al tío Rudy. Pero también no me había gustado su cercanía, su aliento apestoso a cerveza. Mi padre siempre estaba limpio y olía a colonia o loción para después del afeitado, y no sudoroso y con mal aliento como el tío Rudy. Expliqué, me estaba frotando la espalda. ¿Así? Mi padre me frotó la espalda. Debajo de mi camiseta, admití. Se puso pálido, pero igual de rápido, su expresión se suavizó. Bueno, cariño, hablaremos un poco más después. ¿Sí? Gracias por decírmelo. Eres una chica muy lista, y las chicas de la escuela que te han estado acosando son todas unas tontas. Me reí. Lo son. Grandes tontas estúpidas. Las más grandes y estúpidas. Mi padre me hizo cosquillas, lo que me hizo gritar, y luego me dijo que subiera a mi cuarto, leyera algunos libros y luego iríamos a tomar un helado. Solo necesito tener una breve charla con el tío Rudy sobre el jardín. ¿De acuerdo? Vamos, ve. Subí las escaleras sonriendo, pero sabía que me estaba engañando, así que volví a bajar sigilosamente para escuchar. Al acercarme a la puerta de la oficina, escuché la protesta resonante de mi tío. ¿Qué? ¡Jesucristo! Solo le estaba consolando. ¡Eso es todo! ¿Qué diablos crees que estaba haciendo? Escuché el chirrido de una silla contra el suelo. A través del hueco en la puerta, apenas pude ver a mi padre abalanzarse, agarrando a mi tío por la camisa. Mi padre era, como mencioné, un hombre pequeño, especialmente en comparación con mi tío corpulento. Y sin embargo, fuera lo que fuera que mi padre le susurró en la cara, hizo que mi tío palideciera de miedo,
retrocediendo como si mi padre fuera una cobra escupiendo. «¡Maldito loco!», estalló el tío Rudy, rompiendo su agarre y saliendo furioso. Ambos me vieron, pero el tío Rudy solo ensanchó las fosas nasales y pasó como una avalancha. Me quedé torpemente en el pasillo, temblando. La furia salvaje desapareció del rostro de mi padre y corrió hacia mí. «Oh, Sadie, lo siento mucho. Debería haber sabido mejor. Tus abuelos me suplicaron que lo ayudara. Pensé que si ponía reglas... Lo siento mucho, mi querida». En ese momento, realmente no entendía por qué estaba tan angustiado. Mi tío no había hecho más que frotarme la espalda y hacerme cosquillas en la oreja con sus bigotes y su asqueroso aliento a cerveza. No sabía sobre las otras cosas que mi tío había hecho y que mis abuelos habían silenciado, protegiendo a su hijo mayor. Y aunque salí ilesa del encuentro, creo que mi padre aún sentía los más profundos remordimientos. Las cosas se volvieron muy tensas entre él y mis abuelos después de eso. Dejó de llevarme a visitarlos. Estábamos aislados, una familia de dos. Otra razón, tal vez, por la que nadie sospechó lo que ocultaba en esas paredes durante tanto tiempo. No había nadie en nuestras vidas excepto nosotros. Si te resulta difícil reconciliar esta figura paternal con los cuerpos desmembrados y envueltos en plástico, bueno, imagina lo difícil que fue para mí, cuando finalmente descubrí lo que había estado haciendo todos estos años. La primera desaparición ocurrió cuando estaba en segundo grado. Tuve una pijamada justo antes de mi 8º cumpleaños, celebrando temprano porque mi cumpleaños caía en una noche de escuela, y mi padre era muy estricto sobre la importancia de la escuela. Vinieron 4 amigas, y estábamos cortando el pastel cuando una niña tocó la puerta. Su nombre era Mary, y vivía en la misma calle. Durante los veranos, cuando no había clases y mis amigas estaban de vacaciones, no había muchos otros niños en nuestra cuadra. Así que Mary y yo nos quedábamos como compañeras de juego, pero una vez que comenzaban las clases, generalmente la evitaba en favor de mis amigas de la escuela hasta el próximo verano. Tocó a mi puerta para invitarme a su casa, pero al ver que estaba teniendo una pijamada, se emocionó mucho. No quería que se uniera a nosotras, y le di una mentira piadosa sobre que no teníamos suficiente pastel. No estoy segura de cómo, con casi 8 años, ya tenía una habilidad para las mentiras piadosas. ¿O qué dice esto sobre el ejemplo que me daba mi padre? La cara de Mary se enrojeció por mi rechazo, y estaba a punto de marcharse cuando mi padre le dijo que, por supuesto, podía unirse a la fiesta. Cuando ella se negó, él le ofreció al menos darle una bolsa de regalos de la fiesta. Mary miró los juguetes que mis amigas de la escuela habían recibido en sus bolsas de regalos, y la tentación ganó sobre el orgullo. Esperó mientras él preparaba la bolsa. Él me dio una mirada, la mirada que me daba cuando no había hecho mis tareas, o había sacado malas notas, o lo había decepcionado de alguna manera. Luego, sacó la bolsa de regalos y se la dio a Mary. Segura que me reprendería más tarde, me atiborré de pastel, como si al comer tanto como fuera posible, de alguna manera estuviera demostrando mi derecho a tener todo a mi manera. Más tarde, mis amigas y yo estábamos en mi habitación, en un mar de camas tendidas en el suelo, con una tienda para mí y luces de hadas colgadas por todas partes. Me sentía de buen ánimo para entonces, así que cuando mi padre entró para desearnos buenas noches, le pregunté si a Mary le había gustado su bolsa de regalos. En lugar del reproche que esperaba, él en realidad se estremeció, murmuró buenas noches y nos sirvió a todas chocolate caliente antes de dormir. No terminé el mío porque había comido mucho pastel. En retrospectiva, probablemente esa sea la razón por la que me desperté. Fue el grito lo que me sacudió y me despertó. Me incorporé de golpe, jadeando, los ojos bien abiertos, con escalofríos recorriendo mis brazos. Vagamente me pregunté si solo estaba teniendo una pesadilla. Quitándome las mantas, puse los pies en el suelo. Mis amigas estaban todas profundamente dormidas. La luz se filtraba por debajo de la puerta del dormitorio. Teniendo cuidado de no pisar a ninguna de mis amigas envueltas en sus cobijas, me acerqué de puntillas a la puerta y miré hacia el pasillo brillantemente iluminado. ¿Papá? Silencio. Bajé las escaleras con pasos suaves. En la sala a oscuras, los restos de nuestra fiesta estaban esparcidos alrededor del sofá. Eso era inusual. Mi padre era muy ordenado y nunca dejaba un desorden durante la noche. La luz se derramaba por la puerta de la cocina, y entré, observando el montón de platos apilados junto al fregadero, con restos de pastel y glaseado incrustados en los platos. Al fondo de la cocina, la puerta del sótano estaba entreabierta, y desde abajo, ruidos. El crujido del plástico, el congelador
abriéndose y cerrándose. Luego, el sonido de pasos en las escaleras. Me quedé congelada como un ciervo atrapado en los faros cuando vi las bisagras de la puerta crujiendo y mi padre emergió. Estaba vestido con lo que parecía ser ropas holgadas, desechables, de una tienda de segunda mano, con un delantal atado a la cintura, un delantal empapado de rojo, y su rostro tenía una expresión que nunca había visto antes, un brillo peculiar y maníaco en sus ojos. ¿Papá? Se detuvo en seco, con la voz ronca. ¿Sadie? Solo miré su delantal ensangrentado. Rápidamente se lo quitó y lo metió en el fregadero. Sadie, ¿qué haces despierta? Son las 3 de la mañana. ¿Es sangre? Sus párpados parpadearon. Luego dijo, ve a sentarte a la mesa. Me senté. Escuché el grifo de la cocina abrirse y los sonidos de fregar, el chisporroteo de la estufa. Unos momentos después, mi padre entró con una taza de chocolate caliente, que insistió en que bebiera. Me volví somnoliente incluso antes de terminarla, y casi me desplomé en la silla, solo vagamente consciente cuando me levantó y me llevó arriba. Recuerdo sentirme mal, en parte por la bebida, pero sobre todo por el olor. Olía tan fuertemente a sangre. Por la mañana, me desperté en un dormitorio vacío. Mi padre me dijo que mis amigas estaban todas en la escuela, pero que no había querido molestarme. Me sentía somnolienta y mal, así que le creí cuando dijo que tenía fiebre. Por la tarde me sentí mejor, y al día siguiente fui a la escuela como de costumbre. Podrías preguntarte, ¿por qué nunca sospeché nada? Pero cuando vi a todas mis amigas al día siguiente, todas me tomaron el pelo por ser glotona y comer demasiado pastel, y exclamaron sobre las luces de hadas y las bolsas de regalos. Eso fue todo. Todo parecía normal. Además, no mucho después de ese incidente, el mismo día después de la fiesta, de hecho, mi padre me mostró cómo despiezar un cerdo. Y así, la imagen de mi padre con un delantal ensangrentado se asoció firmemente con el cerdo en nuestro congelador. Si tenía algún recuerdo de gritos en medio de la noche, bueno, asumí que era un cerdo. Unos días después, mi padre hizo algunas renovaciones, abriendo el espacio debajo de las escaleras y parchándolo por unas tuberías con fugas. Cuando un olor a basura impregnó las paredes, me dijo que era alcantarillado, que era el problema de las tuberías, pero que desaparecería pronto. Desapareció. Y cuando finalmente me pregunté de nuevo por Mary, después de que no apareciera para jugar durante semanas, bueno, la historia de la niña que desapareció en nuestra calle parecía una trágica advertencia. Triste, pero no relacionada con nuestra casa. Mi padre actuó muy apenado cuando se enteró. Envió flores a la familia, y siempre se refería a ella como esa pobre niña dulce, y no me dejaba vagar por nuestro vecindario sola por lo que había pasado. Es de extrañar que yo creyera todo por completo. Pero, ¿por qué mi padre mató a mi compañera de juegos? Existen muchas teorías. Algunos afirman que mi padre tenía un trastorno de identidad disociativo, una clásica personalidad dividida. Otra teoría, Victor Chen estaba propenso a alucinaciones visuales y auditivas. Oía voces que le dictaban lo que debía hacer y creía que si no obedecía, cosas terribles le sucederían a su familia. Y así sucumbió a estas violentas ilusiones, aunque no eran más que productos de un cerebro dañado. O la teoría más popular, que simplemente era malvado, que su personalidad afable era solo una fachada, bajo la cual se ocultaba un Ted Bundy o un Jeffrey Dahmer en potencia. Esta teoría, con mucho la más popular, es la que menos sentido tiene para mí, porque uno no pensaría que un depredador de este tipo haría una excepción con su propia hija. Normalmente, los abusadores se enfocan en aquellos que tienen más cerca, y sin embargo, nunca vi ese lado de él que la gente afirma era su verdadero yo. Solo el ocasional y misterioso destello de desesperación, y la sensación, especialmente durante mis años de adolescencia, de que algún tipo de sombra lo devoraba desde adentro. Las dos siguientes desapariciones ocurrieron en mi preadolescencia. La primera fue una chica de la escuela que iba a venir a mi casa para trabajar en un proyecto. Nunca llegó. La policía nos entrevistó a mí y a mi padre varias veces, pero como informé con sinceridad que nunca la vi, creo que la sospecha que de otro modo podría haberse centrado en mi padre fue desviada. La segunda fue la primera y única vez que una de sus víctimas fue un chico, Kyle Sanderson. Me había estado tirando bolas de saliva y jalándome el cabello en el autobús escolar. Cuando me quejé de ello a mi padre, él me interrogó minuciosamente: el nombre del chico, dónde vivía,
¿Dónde lo recogía el autobús? Dijo que llamaría a la escuela. Unos días después, Kyle ya no estaba en el autobús. Asumí que mi padre de alguna manera había hecho arreglos para reorganizar nuestras recogidas, pero cuando le pregunté, mi padre admitió que había estado demasiado ocupado y no había contactado al distrito. Prometió que lo haría pronto. Pero por supuesto, Kyle nunca volvió al autobús. Nosotros, los niños, nuevamente fuimos puestos bajo estricta vigilancia y se nos ordenó no caminar solos por las calles. Mary Louise, Kylie Jensen y ahora Kyle Sanderson. En algún lugar de nuestro tranquilo barrio vivía un depredador. Cada vez que ocurría una desaparición, ese olor a basura regresaba. Solo un leve hedor que no desaparecía, y mi padre me prohibía tener amigos en casa, con la excusa de que las tuberías estaban mal o que un animal había muerto en el ático. Pronto, el olor desaparecería. No fue hasta la vez más reciente, cuando mi padre finalmente fue atrapado, que vi su verdadera y monstruosa naturaleza, porque fui yo quien lo descubrió. Tenía 17 años y estaba emocionada por un viaje de fin de semana con mi mejor amiga, Mickey. Planeábamos ir a nadar y tener una fiesta con fogata en la casa del primo de Mickey. Mi sobreprotector padre nunca me había permitido quedarme fuera después de las 11 de la noche, así que pasar un fin de semana sin supervisión me parecía lo más liberador del mundo. Francamente, era extraño que hubiera accedido, pero pensé que todas mis rebeldías finalmente lo habían desgastado. Su actitud era casi mecánica cuando me advirtió sobre el consumo de alcohol, y me recordó que le enviara un mensaje cuando llegara. Mientras me acompañaba al coche de Mickey, también me advirtió que tuviera cuidado con los chicos de la fiesta. Muchos amigos, dijo, tenían secretos oscuros, y no se podía confiar en ellos, especialmente después de unas copas. Rodé los ojos y prometí, por enésima vez, que estaría a salvo y me fui. Pero durante el largo viaje, Mickey y yo tuvimos una acalorada discusión. No recuerdo de qué se trataba, solo que la llamé tonta y superficial, y ella me llamó egoísta y melodramática. Antes de darme cuenta, estaba de camino a casa en un taxi, y ya no podía soportar la vergüenza de tener que abandonar el viaje y ser recogida como una niña inmadura por mi padre. Lloré todo el camino de regreso, así que supongo que sí, estaba siendo bastante melodramática. Era bien pasada la medianoche cuando finalmente entré a la casa y fui recibida con el sonido de golpes. ¡Bum! 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 Me detuve en la puerta, boquiabierta. Mi padre no me había dicho nada sobre planes de renovación, pero las luces estaban encendidas arriba y los golpes provenían de mi dormitorio. ¿Papá? Llamé. Inmediatamente los golpes cesaron, el crujido del plástico y pasos apresurados. Mi padre salió, cerrando la puerta de mi habitación justo cuando llegué a la cima de las escaleras. ¿Sadie? Parecía en pánico. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás en mi habitación? Todo lo que quería era tirarme en mi cama, gritar en mi almohada y llorar por mi viaje arruinado. Lo último que necesitaba era que mi padre estuviera en uno de sus modos de reorganizar la casa, especialmente no en mi habitación. Renovaciones. No se suponía que volvieras hasta el lunes. Mickey estaba siendo una perra. Traté de pasar junto a él, pero me bloqueó el paso. No, hay asbesto. Es peligroso respirar. No llevas una máscara. De repente, sospechosa, sentí un destello de ira, indignada porque había violado mi privacidad al entrar en mi habitación. Y tal vez, solo tal vez, la sospecha de algún oscuro secreto surgió en mí. Un destello de miedo, incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué mi padre mentía sobre el asbesto? ¿Qué estaba escondiendo allí? Agarré el pomo. No. Sus manos apretaron mis brazos. Vuelve abajo. Toma tu bolso y vete. Ay, papá. Vete. Su agarre era como garras, tan fuerte que sentí que podría romperme la piel. Las lágrimas comenzaron a brotar en mis ojos. Su brusquedad, el brillo salvaje en sus ojos, todo ello hizo que mi corazón latiera con fuerza. El pánico me dio fuerza para soltarme y empujarlo. Se golpeó fuertemente contra la pared. Agarré el pomo y me precipité dentro. No, 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 no. Su advertencia se disolvió en un lamento, y lo vi mordiéndose el puño para controlar un repentino sollozo. Cerré la puerta de golpe y la bloqueé detrás de mí. Aterrorizada, nunca la había visto en ese estado. Y luego me giré y vi lo que estaba escondiendo.
Mis ojos recorrieron mis pertenencias, ordenadas en una esquina de la habitación. Me di cuenta de que eran todos los objetos de mi armario, cuidadosamente ordenados y apilados, mucho más ordenados que el montón desordenado en el que normalmente los dejaba. La puerta del armario estaba abierta y el armazón de una pared falsa estaba parcialmente construido en la parte trasera, reduciendo el espacio del vestidor en aproximadamente un pie. Empujados en esta área había contenedores de plástico y bolsas de plástico, pero mi padre no había terminado de meterlos todos allí. Una de las bolsas, envuelta herméticamente en capas de plástico, yacía en el suelo a mis pies, como si hubiera sido dejada apresuradamente cuando escuchó mi llamada. Me agaché para levantarla, girándola en mis manos, y luego me quedé sin aliento. La bolsa cayó de mis dedos. ¿Pelo? ¿Era eso una cabeza de cabello negro? Había otra bolsa cerca, una simple bolsa de compras de Hot Topic. Contenía una camiseta arrugada de chica, jeans rasgados, una chaqueta, ninguno de ellos mío. Otro contenedor contenía un par de Doc Martens, bien gastados. Miré hacia la bolsa que había dejado caer con el cabello. La empujé con el pie. A través del grueso plástico, apenas podía ver unos ojos muy abiertos mirándome. La impresión fantasmal de un rostro. Grité. No sé cuánto tiempo estuve allí, gritando, antes de que las manos de mi padre intentaran alejarme. Me solté y corrí, fuera de la casa, calle arriba. Debería haber golpeado en la puerta de un vecino. Debería haber alertado a toda la tranquila pequeña calle sin salida, pero no lo hice. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Sollozaba una y otra vez, tratando de idear un plan, tratando de concebir alguna explicación que no fuera la obvia. Algo que pudiera explicar los extraños olores, las paredes abiertas y reemplazadas, un pasillo cortado aquí, un armario sellado allá, el olor a la basura podrida. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Al final, volví, porque tan impactada y estupefacta como estaba, incluso entonces, con la prueba justo delante de mí, nunca creí que estaba en peligro, ni siquiera se me ocurrió que pudiera hacerme daño. Caminé directamente escaleras arriba, la puerta del dormitorio estaba cerrada. Desde más allá, el zumbido de un taladro, crujidos, susurros, más perforaciones. Debió haber oído mi regreso. Sin embargo, continuó su trabajo. Me senté con la espalda contra la puerta, recogí mi teléfono de donde lo había dejado caer en nuestra lucha y marqué al 911. Hablando muy bajito, con lágrimas corriendo por mi rostro, le conté al despachador lo que había visto. Después de que llegó la policía y mi padre se rindió, me fui a vivir con mis abuelos mientras la casa se convertía en una escena del crimen. En última instancia, se encontraron 7 cuerpos en las paredes, la mayoría de ellos menores de edad, aunque había 2 adultos, la chica de Hot Topic, recién cumplidos los 18, y mi tío Rudy. Finalmente se conocieron los destinos de Mary Louise, Kylie Jensen y Kyle Sanderson. Mientras la comunidad se tambaleaba, todas las miradas se volvieron hacia mí, preguntándose, ¿cómo podía haber vivido en esa casa y no saberlo? De hecho, me he enfrentado a esa pregunta todas las noches desde que me enteré, preguntándome, ¿cómo pude haber tenido una infancia tan ordinaria, jugando con otros niños en nuestra tranquila calle sin salida sombreada por robles, arrugando la nariz por el olor a putrefacción en las paredes y simplemente no saberlo? Pero hay otra pregunta, lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Mi padre no quiso decir nada a los investigadores. Solo hubo una persona a la que finalmente consintió hablarle, y así fui convocada. Después de la reunión informativa con la policía y los fiscales, después de asegurarles mi cooperación y de que yo también quería saber la verdad, arreglaron una visita con mi padre. Cuando entré en la pequeña y austera sala para nuestra entrevista, me sorprendió su aspecto, sucio, golpeado, su rostro en un desastre ensangrentado, un ojo hinchado cerrado, y sus brazos llenos de arañazos que parecía haberse hecho él mismo, arrastrando sus uñas por la piel. Estaba inquieto cuando entré, con la cabeza baja, reacio a hacer contacto visual. Finalmente levantó la cabeza, solo un poco, parpadeó, lentamente se limpió las lágrimas de los ojos, bajó la mirada de nuevo. «Supongo que piensas que soy un monstruo», susurró. «¿Lo eres?», le pregunté. Estalló en sollozos.
Pero después de que pasaron y se compuso, después de preguntarme cómo estaba y si iba a terminar la escuela y cómo iban mis solicitudes universitarias, después de que finalmente le dijera que nada de eso era la razón por la que estaba allí, finalmente, me dijo por qué. Las muertes comenzaron mucho antes de mis recuerdos de las desapariciones. De hecho, comenzaron antes de que yo naciera. Fue mi madre la primera afectada. Él me dijo que nunca supo de dónde provenía la aflicción, solo que después de que yo naciera, apenas unos días después, ella intentó estrangularme. Él me salvó justo a tiempo, y ella fue hospitalizada por psicosis posparto. Mi padre me alimentó con biberón, siendo mi único cuidador durante el tratamiento intensivo de mi madre. Ella regresó restaurada, y sus vidas volvieron a la normalidad, con la alegría de recién casados con un bebé querido. Hasta la tarde en que él la encontró desangrándose en la bañera, y a mí sin respuesta, ahogada junto a ella. Desesperado, me sacó y corrió para revivirme. Lloró cuando finalmente tosí y respiré. Gritó mi madre mientras intentaba desesperadamente atarle las muñecas, pero ella lo agarró y dijo sollozando: Intenté. Todo lo que quería era una vida ordinaria y normal. Luego le susurró algo que, en ese momento, él asumió que debía ser un signo de su locura. Ella se desangró antes de que él pudiera salvarla. ¿Qué dijo?, pregunté, sentada frente a él en la pequeña sala de entrevistas donde me confesó que lo sentía, pero no la dejaría morir sin... Sus siguientes palabras fueron murmuradas tan suavemente que apenas las escuché. Eso, repetí, me hizo hacer todo esto. Tenía que hacerlo o... quería que te hiciera daño a ti. Papá, ¿qué es eso? ¿Estás diciendo que estás poseído? ¿Que es alguna especie de demonio? Suspiró. Se pasó los dedos, oscuros por la sangre, al rascarse las costras de los brazos, por el pelo sin lavar. Era extraño verlo en un estado tan sucio. Normalmente, estaba muy bien arreglado, casi afeminado. Un demonio, sí, dijo cansadamente. Entonces, ¿por qué no intentaste un exorcismo, llamar a un cura, o algo así? Toda esa excusa de demonios sonaba a tonterías. Lo intenté, estalló. ¿No crees que lo intenté? Comenzó justo después de que tu madre muriera. Estos pequeños, insignificantes impulsos. Te veía allí, durmiendo tan tranquilamente, y pensaba, ¿qué pasaría si pusiera la almohada sobre ella? ¿Y si apretara su pequeña mano hasta que sangrara? ¿Y si en lugar de hacer cosquillas en esos pequeños dedos, simplemente los mordiera? Papá, me retiré disgustada. No quería estos pensamientos, gritó, con los dedos convertidos en garras que rascaban la parte posterior de su cuello. No los quería. Vinieron a mí, y se hicieron más fuertes, más insistentes. No podía ignorarlos. No sé qué era, o pensé que era solo una enfermedad en mí. Fui a médicos, psiquiatras, me dopé, probé con sacerdotes, con oraciones. Y sí, hice un maldito exorcismo. Mi padre nunca maldecía. Era extraño escucharlo salir de su boca. Lo intenté todo, pero no paraban. Lo único que calmaba las voces era... ¿Era qué?, pregunté mientras él tenía una mirada distante y atormentada. Y supe que estaba reviviendo algo. ¿Reviviendo qué? ¿Matar niños? ¿Desmembrar sus pequeños cuerpos? ¿Enterrarlos en las paredes? Me estremecí, enferma. ¿Qué era, papá? Darse por vencido, dijo finalmente, con los párpados entreabiertos. Bajó la cabeza entre las manos. Darse por vencido, repetí. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente empezaste a acechar niños? No, fue gradual. Empecé con animales. El cerdo, dije, palideciendo al recordar su primer intento de enseñarme matanza, cuando tenía 7 años. No, mucho antes que eso. Comencé con pollos, suspiró. Descubrí que matar, cualquier tipo de matar, me dejaba libre por un tiempo, pero en unos meses, los susurros regresaban más fuertes y tenía que intensificar. Como aumentar una dosis. Se frotó los ojos. Finalmente entendí los extraños estados de ánimo oscuros que dominaban a tu madre, gestándose hasta que ella... no la culpes, gruñí, apretando los puños. Lo que le pasó fue trágico. No te atrevas a pretender que eres como ella. Oh, Sadie, él negó con la cabeza. Por supuesto que no soy como ella. Si lo fuera,
Tú serías solo otro secreto familiar, enterrada como tu tía muerta o como lo que hizo el tío Rudy a esa chica, convenientemente olvidado para que tus abuelos pudieran fingir tener familias perfectas. Tu madre muerta era una imagen bonita en tu tocador, trágicamente fallecida por enfermedad, siempre decían, pero no fue así cuando estaba viva. Era graciosa, inteligente, encantadora, pero también profundamente difícil. Como estás pidiendo una confesión, Sadie, los asesinatos en nuestra familia no comenzaron conmigo. Todo empezó con ella. Mi padre conoció a mi madre en un evento en el Centro Cultural Chino, donde ambas familias estaban ocasionalmente involucradas. Ni mi padre ni mi madre estaban muy interesados en lo que ocurría, y ambos escaparon juntos para pasar la noche caminando y charlando, perdidos en la compañía del otro. Se enamoraron rápidamente y me concibieron fuera del matrimonio, para consternación de ambas familias. Se casaron para apaciguar a las generaciones mayores, pero según todos los relatos, eran felices, excepto por la sombra que se cernía sobre mi madre. Una noche, me contó mi padre, mientras ella yacía en la cama a su lado, con el vientre redondo y pesado conmigo, ella le preguntó si era supersticioso. ¿Creía en espíritus? ¿Demonios? ¿Qué pensaba sobre la idea de que los gemelos podían sentirse después de la muerte? No, dijo él, no creo en esas cosas. ¿Por qué lo preguntas? Apostaría, dijo ella, con una sonrisa extraña y forzada, a que no sabías que tenía una hermana gemela. Él no lo sabía. De hecho, al principio pensó que estaba bromeando. Solo confirmó la existencia de su gemela más tarde, hablando con su abuela, quien admitió que la gemela se había ahogado trágicamente a los 12 años en la piscina de los vecinos. La familia estaba devastada. ¿Cómo había terminado ahogada en aguas relativamente poco profundas, con un juguete flotante cerca, cuando según todos los informes era una nadadora hábil, seguía siendo un misterio? También era extraño que la encontraran sola, dado que las gemelas solían ser inseparables. En cuanto a mi madre, perder a su gemela a una edad tan joven fue como perder la mitad de su alma. Estallaba en lágrimas cada vez que se mencionaba el nombre de su hermana. Sin embargo, cuando finalmente se recuperó, floreció como nunca la habían visto, y luego conoció a mi padre. «Papá, ¿de verdad?», dije. Él nunca hablaba mucho de mi madre cuando yo crecía, y aunque sabía que había muerto joven después de una lucha contra una enfermedad mental, esto era lo primero que escuchaba sobre una hermana. ¿Una gemela? ¿Una gemela de la que nunca me has hablado? ¿Y estás insinuando que se ahogó malditamente? Lenguaje, Sadie. Podría haberle dado una bofetada. Lo miré fijamente en su lugar, enunciando cada sílaba. Mentira. Cuando frunció el ceño, añadí, incluso si mamá tuviera una hermana, ¿por qué asumirías que hay algún secreto oscuro aquí? No me has contado nada que implique que no fue un accidente. Probablemente mamá terminó con psicosis posparto porque tenía un duelo no procesado por la pérdida de su gemela. No solo la suya, dijo él, su voz repentinamente carente de inflexión. ¿Qué? Parpadeé. Cuando él me explicó, exigí. ¿Qué quieres decir? ¿Quién más tiene un...? Me detuve con el corazón acelerado. Secretos familiares. Sus ojos oscuros se nivelaron con los míos. Papá, dije con el corazón acelerado. Papá, ¿quién más tiene un...? Revisa tu certificado de nacimiento. Estás mintiendo. Habría sabido. Él me lo habría dicho. Alguien me lo habría dicho. Todo esto tenía que ser alguna elaborada invención, distorsionando nuestra historia familiar para desviar la culpa. Ella no tuvo psicosis posparto, dijo él. La atrapé justo a tiempo, para salvarte a ti, solo a ti. Estás mintiendo. No sé por qué luché tanto por desacreditar esta parte de su relato, especialmente cuando podría haber sido tan fácilmente verificado con un vistazo a mi certificado de nacimiento, que tenía en casa. Supongo que fue porque destrozó la imagen que tenía de nuestra familia, como morder una manzana perfectamente roja y hermosa, solo para descubrir que por dentro está negra y podrida. Todo lo que sabía sobre mis padres era mentira. Realmente, era una imagen cuidadosamente construida. Y aunque ya había renunciado a tener un buen padre, no quería perder también el ideal que tenía de mi madre. Por supuesto, no podía recordarla realmente. Solo había fotografías de una joven hermosa con una sonrisa angelical, siempre con una flor en su largo cabello brillante. Cuando era pequeña, solía besar su foto antes de dormir,
fascinada por la historia de una joven muerta por una enfermedad trágica. Supongo que imaginé que habría sido la madre perfecta si hubiera vivido. Mi padre, que me crió con suficiente amor y bondad para casi igualar mi versión imaginaria de mi madre, nunca me desilusionó sobre su perfección. Hasta ahora. Sus labios se fruncieron, la cabeza inclinada ante mi negación. Luego dijo, «Permíteme». Se apartó y golpeó la mesa tan fuerte con su puño que escuché el crujido de sus nudillos al romperse. Jadeé, retrocediendo, mientras se encorvaba sobre su mano rota con los dientes apretados por el dolor, los ojos llenos de lágrimas, saliva y sangre burbujeando en su boca. Luego se sentó, sosteniendo la mano rota, y dijo, «Me estaba diciendo que te golpeara la cara». «Mierda», suspiré. «Entonces, los niños, ¿por qué empecé a matar niños? Eso es lo que realmente quieres saber, ¿verdad?» No lo quería, no quería saberlo, pero los oficiales que vigilaban nuestra conversación se horrorizarían si abandonaba la entrevista ahora, justo cuando él se acercaba al punto crítico. Así que le dije que necesitaba ir al baño. Huí y me incliné sobre el lavado, salpicando agua fría en mi rostro desde el grifo. Cerré los ojos y bajé la cabeza, pretendiendo por unos minutos estar en cualquier lugar, menos aquí, entrevistando a mi padre asesino en serie sobre secretos que desearía nunca haber descubierto. Finalmente, me obligué a mirarme en el espejo, en el rostro que tenía los pómulos altos de mi madre y los ojos estrechos de mi padre. ¿Realmente habían sido una pareja perfecta en las fotos? ¿Qué otra podredumbre descubriría si excavara más profundo? Finalmente, marché de regreso a la sala de entrevistas para enfrentar al monstruo que era mi padre. «Casi te sofocó cuando tenías 5 años», dijo sin preámbulos. ¿Qué? No tenía memoria de esto. Me estabas haciendo una pregunta, solo alguna pregunta inocente. Tenías miles de preguntas en esos días. Y de repente me invadió la ira, y simplemente agarré tu rostro, cubrí mi mano sobre tu nariz y boca. Así. Imitó la acción, su mano rota sosteniendo la parte posterior de una cabeza invisible, y la otra mano cubriendo una boca y nariz imaginarias. Las voces eran fuertes ese día, ensordecedoras, como campanas de iglesia. Me decían que apretara, así que sostuve mientras tú te retorcías y te ponías morada hasta que te desmayaste. Sus manos apretaban más fuerte. Muy a mi pesar, sentí como latía mi corazón. Me vi contando los segundos. Él seguía apretando, sin mirarme, sino algún recuerdo distante. Y luego, abruptamente, soltó. Exhalé sin darme cuenta siquiera de que había estado conteniendo la respiración hasta que sus ojos volvieron a fijarse en mí. «Despertaste en solo unos minutos. Yo no recuerdo nada de esto». «Bueno, solo tenía 5 años», pausó. «Y te consolé justo después y te dije que habías tenido una pesadilla». «Mentiste», le acusé. Me miró. «Sí, cariño, te mentí. En lugar de explicarte que papá estaba poseído y te sofocó a propósito». Lo fulminé con la mirada y crucé los brazos. «Sí, claro, buena elección, supongo. El papá del año». En realidad, se rió. Solo una pequeña risa, pero fue la primera chispa que vi del hombre que conocía antes de que se retirara nuevamente su caparazón. «No confiaba en mí mismo contigo después de eso, así que te dejé con tus abuelos. Luego intenté suicidarme. Un nudo, un arma, pastillas para dormir, pero no pude llevarlo a cabo. Finalmente entendí lo que tu madre pasó. Regresé con tus abuelos y te recogí. Al igual que ella, iba a... Su voz se quebró. Había estado entumecido al contarme sobre la pérdida de mi madre, pero al descubrir sus planes para terminar con mi vida, finalmente rompió a llorar. Se cubría la boca para contener los sollozos y dijo, «Por cómo te había asfixiado, esperaba que tuvieras miedo. Listo para tener que convencerte, pero...». Negó con la cabeza. «En cuanto llegué, simplemente te lanzaste a mis brazos. Estabas muy feliz de verme. Papá, papá, dijiste, muy emocionada de volver a casa conmigo, radiante y sonriente. Y yo, simplemente, parpadeó rápidamente. Yo supe entonces que iba a luchar contra eso. Por un tiempo, solo tú eras suficiente para mantener alejada la oscuridad». Estaba llorando ahora. Extendí la mano y él apretó mi mano, sus dedos sucios y las uñas cubiertas de sangre. Luego la soltó, se agachó y agarró su camisa. Se la quitó por la cabeza. Abrí los ojos retrocediendo. Siempre había sido tan correcto. Siempre con una camisa de botones y generalmente
una corbata. Nunca lo había visto sin camisa, ni siquiera en la playa. Su torso entero, por delante y por detrás, estaba cubierto de cicatrices entrecruzadas, algunas profundas, algunas superficiales, algunas muy frescas, pero la mayoría bastante antiguas. Al oírme jadear, se puso de nuevo la camisa. Intenté luchar de todas las formas posibles, pero encogió los hombros, dejó de funcionar, y luego, habiendo terminado el relato de nuestra familia, me contó cómo comenzaron sus propios asesinatos. No detallaré las especificaciones macabras de cada asesinato en particular, qué pared rompió ni qué implementos usó para desmembrar a qué cuerpos. Mi objetivo no es excitar con un relato espeluznante, sino entender por qué. ¿Por qué las paredes? ¿Por qué específicamente niños? De todos modos, mi padre me ahorró lo peor de los detalles. Esa parte de su confesión la reservó para la policía. Pero en cuanto a la razón, debo comenzar con Mary Lois. Su asesinato no fue planeado. Ese día, las voces estaban particularmente fuertes. Dijo sobre Mary. Realmente planeaba enviarla directamente a casa, pero ella mencionó que su madre estaba dormida, que estaba aburrida, así que vino. Me di cuenta de que probablemente nadie notaría su ausencia justo entonces y... Se frotó la cara, incapaz de mirarme, y yo la estrangulé. La escondí en los arbustos, detrás de la casa, hasta que te dormiste. Y luego yo... la trocé y la puse en el congelador. Ahí es cuando me atrapaste, cuando estaba limpiando. ¿Perdiste el conocimiento? Interrumpí, tratando de no escuchar, aunque cada detalle se grababa en mi mente. No, admitió. No, es más como un interruptor, se apaga. Una parte de mí simplemente se atenúa, mientras las voces se intensifican. A veces es difícil saber qué soy yo y qué no lo soy. El hecho de que pueda distinguirlo hace que sea peor. Esta explicación no inspiraba mucho consuelo. Una vez que la parte de él, que era él mismo, volvía a encenderse y las voces disminuían, entraba en pánico. Su cuerpo no podía permanecer para siempre en el congelador. Tampoco quería arriesgarse a enterrarla en el jardín y dejar tierra recién removida. Pero por supuesto, mi padre era arquitecto. Era muy bueno con los compartimientos y la compartimentación. Tan pronto como yo volví a la escuela, vació el armario bajo las escaleras. Lo enclaustró de manera que el espacio fuera un pie más corto que el interior. Una diferencia tan sutil que ni siquiera se podía ver con las cajas y recipientes habituales almacenados allí. Lo que no mencionó, pero que recuerdo de niña, es que realmente quería a Mary. Guardaba dibujos que ella le había hecho y un frasquito con plumas y algunas piedras bonitas que ella había recogido. Creo que fue sincero cuando envió flores y cartas de condolencia a la familia, pero al mismo tiempo que parecía lamentarla. Pasaba por encima de su cuerpo todas las noches al subir y bajar esas escaleras. Con el tiempo, el horror se desvaneció. Dijo, me di cuenta de que no me iban a atrapar, y yo casi podía fingir que era alguien más quien no lo había hecho. Por primera vez, la primera vez en años, tuve silencio. Cerró los ojos y levantó el rostro hacia el techo, la absoluta perfección de ese silencio. No tienes idea, Sadie, lo bendito que era ese silencio. No hablé. Abrió los párpados y me miró de nuevo. Después, cuando las voces regresaron, yo comencé a planear los asesinatos, cada vez que las voces se volvían fuertes. El resto, creo que puedes imaginarlo. Permanecí allí, completamente quieta. Ahora que había dejado de hablar, todo me golpeó de golpe. Horror por la naturaleza de sus crímenes. Horror por la razón detrás de ellos. No podía procesarlo todo, no en ese momento. Ahí, en esa habitación. Y finalmente dije, necesito irme. Necesito irme. Sadie, me llamó cuando me puse de pie. Miré hacia atrás, segura de que iba a disculparse de nuevo, que iba a decirme que me amaba, que iba a decir que lo había intentado, y que lo sentía mucho, y que pedía perdón. Pero no dijo nada de eso. Estaba sonriendo, y dijo, con la expresión más aterradora de anticipación que jamás había visto, te estaba guardando para el final. Jadeé y escapé. A pesar de la insistencia de su abogado en una evaluación de salud mental, mi padre fue declarado competente por los tribunales. Presentó una declaración de culpabilidad y pareció no sorprenderse, incluso aliviarse, cuando se le impuso la pena de muerte. Su tiempo en el corredor de la muerte fue mayormente en aislamiento.
Se me permitían visitas ocasionales, pero durante estos breves descansos de su soledad, apenas conversábamos. Él preguntaba cómo estaba yo, asegurándose de que mantuviera mis calificaciones mientras entraba en la universidad, pero luego se quedaba en silencio. El resto del tiempo, solo estábamos los dos sentados en silencio, mientras él inclinaba la cabeza, encorvado sobre la mesa. En mi última visita, mi padre me preguntó si creía en su relato. No supe qué decir, no era costumbre mentir, y casi siempre él me veía a través de cualquier cosa. Simplemente lo miré tristemente. Finalmente dije, no lo sé, papá. ¿Soy solo un monstruo? ¿Lo eres?, me pregunté. Suspiró y susurró. Yo tampoco lo sé, pero si es genético, probablemente deberías ir a ver regularmente a un psiquiatra. Dado el mal que ambos, tu madre y yo, compartimos, ya estoy viendo a un terapeuta. ¿Acaso pensaba que no lo estaba haciendo después de todo esto? Se frotó los ojos, parecía muy cansado. Finalmente dijo, ¿sabes, Sadie? A través de todo lo que pasó tu madre y ahora yo, los médicos me dijeron que los demonios no pueden ser reales, que si hubiera espectros, demonios, espíritus, fantasmas, habría evidencia, pero los asesinos, los abusadores de niños, los psicópatas delirantes, los asesinos en serie, todos estos son reales, y así debo ser uno de esos hombres malvados. Pero, suspiró. Parece muy arrogante pensar que si no lo hemos probado científicamente, significa que no es real. Quiero decir, suponiendo que hubiera cosas más allá de nuestra comprensión, cosas como te he contado, ¿qué crees que pasaría cuando alguien que tiene lo que yo tengo le dijera al mundo? Nadie les creería. Y sabes, mi amor Sadie, esa es la peor parte, esa es la peor parte. Se cubrió la cabeza con las manos, siempre lo angustiaba mucho cuando no le creía. Papá, suspiré, ¿qué es lo que quieres? ¿Redención? ¿Perdón? No es como si yo pudiera darle esas cosas. Todavía no entiendes, estalló. ¿Crees que se trata de maldad? Esta cosa en mí, yo no quería matar a esos niños. Entonces, ¿por qué diablos los mataste? Papá, si no te obligó a hacerlo, entonces, ¿por qué? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiere? Lo mismo, sollozó, que he querido durante años y años y años. Mientras hablaba, por primera vez en toda mi vida, sentí un escalofrío en su presencia. Un escalofrío que comenzó en mi nuca y bajó por mi espalda, como agua helada, profundo, apretando las entrañas, acelerando el corazón. Miedo. Cada instinto gritaba. Me recosté hacia atrás, y eso fue lo que salvó mi vida cuando se lanzó, aullando. Tú. Caí hacia atrás, alejándome mientras los guardias se apresuraban a contenerlo. Se retorció, gritándome, escupiendo insultos, palabras que ningún hombre debería decir sobre su propia hija. En mi última mirada hacia él, casi parecía que se estaba destrozando a sí mismo, sangre corriendo por su rostro, desde donde sus manos intentaban contener su boca. Sus dedos se clavaban en sus ojos, cegándolo para que no pudiera verme, de modo que cuando sacudió a los guardias, aunque fueran corpulentos, palpó ciegamente en busca de mí. Me encogí contra la pared mientras apenas esquivaba mi pie, sangre que le brotaba de los ojos como lágrimas hasta que los guardias lo volvieron a sujetar, y yo huí. Víctor Chen nunca completó su sentencia. Nadie simpatizaba con un abusador de menores, aunque él no lo fuera. Esa era la suposición prevalente, dado las edades de sus víctimas. Fue encontrado golpeado hasta quedar irreconocible y con la garganta cortada. Probablemente los guardias hicieron la vista gorda y permitieron que eso sucediera. Para ser honesta, creo que fue un acto de misericordia para él. Su largo sufrimiento finalmente terminó. Pero, a menudo pienso en lo que dijo al final. Si las apariciones están limitadas solo a las experiencias del atormentado, ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos distinguir entre un hombre atormentado y un loco? No estoy seguro de que se pueda. Ciertamente, los tribunales y los médicos no pudieron. Pero sea eso real o no, finalmente entiendo lo que quiso decir cuando dijo que eso no quería esos niños. Debería haberlo entendido antes, simplemente basándome en lo que me contó sobre mi madre. Primero mató a su hermana gemela, luego a su propia hija, mi gemela, y casi a mí, a todos los que amaba. Y en cuanto a por qué nunca intentó matar a mi padre, bueno, creo que fue porque hizo algo mucho peor, maldiciéndolo como el destino más terrible de todos.
Estaba en sus últimas palabras, las que murmuró para que no pudiera entenderlas al principio. Sus últimas palabras, para él, fueron: lo siento, no me dejaba morir sin alguien nuevo. Lo que nos lleva al turno de mi padre como anfitrión. Todos los niños que mató, sus edades iban de los 8 a los 18 años. La última acababa de celebrar su cumpleaños número 18, justo cuando yo estaba a punto de hacerlo. De hecho, casi siempre eran chicas de mi misma edad. ¿Ves? Esto es a lo que se refería cuando dijo que eso no los quería. Eso quiere lo que amas. No le permitiría morir, no le permitiría descansar. Pero, aunque sucumbió a su maldad en todos los demás sentidos, cometiendo los actos más terribles y convirtiéndose en un monstruo literal, aún así, a veces pienso en el hecho de que, al final, logró no darle nunca lo que realmente quería, que de alguna manera distorsionada, continuó protegiéndome, porque cada una de las víctimas de mi padre era realmente solo un sustituto, como apuñalar una muñeca en lugar de la cosa real. Cada asesinato, solo un sustituto de mí. Me gustaría pensar que él ganó, que impidió que obtuviera lo que quería, o que pasara a alguien más, que aunque no pudo matarse a sí mismo, perdió cuando le cortaron la garganta, eliminándolo a ambos del mundo. Pero, hace unas semanas, vi en el periódico que habían arrestado a una pastora de una de las iglesias locales, una mujer de mente progresista y buen corazón, conocida por hacer visitas a prisiones y ayudar a los más desafortunados en la sociedad, por el abuso y asesinato de 2 ancianos bajo su cuidado. Cuando le preguntaron por qué había cometido tal crimen, esta mujer, que durante décadas había servido a la comunidad con bondad y caridad, que según todos los informes amaba profundamente a sus clientes, se cubrió la cara y dijo, con aparente confusión, una frase que me hizo estremecer por su terrible y familiar intimidad: tuve que hacerlo. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishasho, nos vemos. Is a battle, fear gripping at your soul. In this haunted labyrinth where nightmares take control. To the night.